Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Te damos muchas gracias por este nuevo día sábado, Señor, en el que podemos tener un culto. No somos demasiados, Señor, pero los que estamos aquí, Señor, estamos reunidos con el mismo propósito y tú conoces por qué otros no pudieron conectarse, pero te pedimos que los bendigas de igual forma y que, si es posible, después puedan ver el video grabado para que también puedan nutrirse con tu palabra, Señor, y con este mensaje, Padre. Te damos muchas gracias y te pedimos que cada palabra que salga aquí sea una palabra que venga de tu corazón y no del mío, Jesús. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Mm, Bueno, esta palabra tiene por nombre el verdadero conocimiento. Y vamos a leer Hechos 17, 20, perdón, Hechos 17 del versículo, no me acuerdo cuál era, pero lo voy a buscar. Y del versículo 16 al versículo 23. Y dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿Qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: Parece que predica unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros, Hechos 17 del 16 al 23, Héctor. Cabe explicar que los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo se puso de pie ante el concilio y les dirigió las siguientes palabras: Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé una gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo hablo. Este es uno de mis historias, bueno, relatos favoritos de la Biblia, y esta es una canción que habla acerca del Dios no conocido. El Chufle la conoce, el altar al Dios desconocido. Y vemos aquí que Pablo se encuentra en Atenas, que es la capital de Grecia. Es un centro de conocimiento. Se nos relata aquí en la Biblia que los atenienses se pasaban discutiendo muchas ideas recientes, les gustaba debatir. Sabemos que Grecia es uno de los centros más importantes del desarrollo de la democracia. O sea, les gustaba mucho compartir su idea y llegar a acuerdos mutuos. Vamos a admitirlo aquí. A la Nati. Ya. Y les gustaba mucho debatir las cosas como le llamamos anteriormente. Y los griegos no solo participaron en el desarrollo de la democracia, sino que también sabían una gran variedad de cosas. Sabían de matemáticas, sabían de astronomía, sabían de poesía, de distintos tipos de arte, etc. Descubrieron muchas cosas y perfeccionaron otra gran cantidad de cosas, pero también estaban equivocados respecto a lo que es la religión. Eran politeístas, tenían muchos dioses, creo que eran 12 dioses principales, eh, y si bien sabían muchas cosas, estaban equivocados en otras cosas. Y a partir de esto, Pablo podría haber llegado y haberles dicho: ustedes están equivocados, desarmen todos sus altares, desarmen todos los cultos que hacen ustedes a sus dioses, porque tienen que adorar a Jesús, porque Él es el único verdadero Dios. Pero en vez de hacer eso, Pablo les habla a ellos a través de sus propias creencias, aprovechándose de este altar al Dios desconocido, al Dios no conocido. Y yo muchas veces escuché que cuando Pablo predicó este mensaje, nadie se convirtió. Muchas veces escuché que porque Pablo había ido como con ideas humanas, las personas no se convirtieron en esta ocasión. Básicamente, los comentarios que he escuchado dicen, vamos a admitir al Yerko. Hola, Yerquito. Bueno, como decía, los comentarios que he escuchado dicen que Pablo fue con ideas humanas, Pablo fue con pura filosofía, y que por eso la gente no se convirtió. Pero si leemos los últimos versículos del capítulo 17,
nos damos cuenta que si bien algunos despreciaron el mensaje de Pablo, que en realidad es algo común, es algo que siempre va a suceder, siempre va a haber alguien que desprecie el mensaje de Dios, en realidad hubieron otros que se interesaron en lo que Pablo decía y querían oír más de sus ideas, y muchos llegaron a convertirse en cristianos. Había algunos que no estaban interesados en absoluto, había otros que tenían un poco de curiosidad por lo que Pablo estaba hablando, y otros que creyeron completamente el mensaje acerca de Dios y, y se convirtieron. Y esto, a mi parecer, se da por un tema que a mí me gusta mucho, que es la falsa separación entre lo secular y lo espiritual. Los que afirman que nadie se convirtió en esta predicación de Pablo, lo hacen porque creen que predicar con ideas, no sé, filosóficas, que hablar de los dioses de ellos, es algo que viene de afuera y que no viene de adentro, que no viene de la Biblia, que no viene de la iglesia, y no piensan que algo externo a la Biblia pueda tener una influencia positiva en el ámbito religioso. Y Pablo antes era así. Pablo antes era un fariseo, estaba siempre encerrado en su burbuja, buscaba destruir las ideas que habían acerca de Jesús. ¿Y qué hacía? Aprobaba que mataran a los cristianos, y así se deshacía del problema. Era como la forma más fácil de deshacerse del pensamiento cristiano. Y luego vemos un Pablo que no se queda sin argumentos, no vemos un Pablo que dice, tú no crees lo que yo creo, entonces te mato o te mando a matar, sino que vemos un Pablo que, eh, que se vale de su condición, primero, de fariseo. Antes era fariseo, seguía siendo fariseo por el conocimiento que él tenía, pero se vale de su condición de fariseo para predicar, se vale de su ciudadanía romana para poder ser escuchado. Le predica a los griegos acerca de sus propios dioses, como lo podemos ver en estos pasajes. Y en resumen, Pablo usa lo que tiene a la mano, o más bien en la cabeza, para poder exaltar el nombre de Jesús. ¿Nuestro conocimiento secular nos sirve para nuestra vida cristiana o es totalmente equivocado e inútil? Dani, los videos que ha subido últimamente, o bueno, que ha subido el Pablo, los que hacen estos shows de títeres, ¿son videos cristianos o no son videos cristianos? No son videos hacia mis niños al jardín. Para los gatos. Y a pesar de no ser videos cristianos, ¿tienen enseñanzas que son valores cristianos? Sí, Sí. sí Sí, tienen ¿verdad? enseñanza. Especialmente la Hermano, única canción, vayan a mi canal. suscríbanse al canal del Pablo, PD Producciones. Hermano, ¿tú crees que el derecho, que la ley, conocer la ley y seguir la ley, como tú lo haces porque estudias derecho, te puede ayudar a ser un mejor cristiano? Sí, ¿Sí? porque la misma Biblia dice que hay que obedecer, po. Pablo, el tener conocimiento de electrónica y tener conocimiento además sobre instrumentos musicales, lo que es, no sé, trabajo de luthier, ¿es algo propiamente cristiano? No, para nada. No, ¿cierto? No. Pero sí puede aplicarse mucho a lo que es la iglesia, a ayudar a los hermanos, no sé, a arreglarle la guitarra que se le echó a perder, como yo, ¿cierto? Claro, el mismo trabajo que tenían los levitas cuando reparaban los artefactos del altar. Exacto. Date cuenta, De es hecho, poner el mismo servicio. también David había hecho muchos instrumentos. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a ver el punto número 1, que es indígnate por lo falso. Y para que no empecemos con una idea equivocada, no es que absolutamente todo lo que se conoce respecto de algo sea correcto, ¿verdad? Lo primero que nos dice el pasaje que leímos en la Biblia, en el versículo... Ya, ¿en qué me quedé? La pregunta de prueba. En el primer punto, parece. Sí, iba en el primer punto. Ya, Pablo se indigna porque las creencias religiosas de los griegos eran falsas, eran equivocadas y son radicalmente contrarias al cristianismo. Y del mismo modo, en nuestra época hay muchas formas de pensar que son opuestas a lo que nosotros creemos. Está, no sé, la astrología, está el feminismo, está el comunismo, entre varios otros, y no podemos acostumbrarnos a estas ideologías
y empezar a integrarlas en nuestra cosmovisión cristiana. Esto es lo que hablaba en el mensaje anterior, que se llamaba 5 minutos más, está en YouTube, suscríbanse. Y el pecado no puede ir entrando de poco en nuestra de poco a poco en nuestra vida, de tal forma que ni siquiera después nos damos cuenta que estamos pecando, no podemos acostumbrarnos. Y no significa que todo lo que publiquemos en Facebook sea en contra del feminismo, del comunismo, de estas filosofías. No se trata de que tengamos que estar atacando estas cosas, como muchos lo hacen, porque nuestro enemigo no son las personas, nuestro enemigo es el pecado. Y a pesar de esto, tenemos que ver con dolor que la mente humana está súper corrompida y que las personas se están poniendo siempre tan en contra de Dios. Y esto nos debe llevar a predicar, ¿cierto? Ver que la gente se está perdiendo, ver que la gente piensa cosas que no son, tiene que llevarnos a predicar porque nos tenemos que preocupar por sus almas, nos tenemos que preocupar por su salvación y tenemos que empezar a predicarle. Y muchas veces, tanto hombres como mujeres, sin generalizar, cuando alguien, o una pareja o un amigo hace algo que nos molesta, salimos con el, tú sabrás lo que hiciste, emoji con cara de póker. Pero Pablo se queda indignado, perdón, Pablo no se queda indignado, y yo dudo mucho que en sus debates dijera, yo estoy bien porque yo lo digo y descubren ustedes solitos por qué están equivocados. Yo no les voy a decir. Yo creo que Pablo tenía una actitud más comunicativa, que él decía a las personas por qué estaban equivocadas, y de la misma forma tiene que ser nuestra actitud. No puede ser solo ataque, no puede ser solo un tú estás mal, sino que tenemos que defender nuestra fe, que es la apologética, y tenemos que decir yo estoy bien y puedo decir por qué estoy bien, porque porque tengo bases para decir que estoy en lo correcto. Tengo bases para decir que mi religión, que el cristianismo es lo correcto. Y ese es el punto número 1, era cortito. Y el punto número 2 es alégrate por lo verdadero. El 1 es indígnate por lo falso y el segundo es alégrate por lo verdadero. Y es que no se trata solo de exponer el error de la otra, no solo se trata de decir yo gano, sino que Pablo también es capaz de tomar las creencias de los griegos y razonar a partir de ellas. Y cuando Pablo vemos que es llevado ante el Concilio Supremo de Atenas, comienza su discurso con algo positivo. Veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Y no es que la religión en sí sea algo malo. Las creencias religiosas del pastor. Bueno, ahora vamos a orar. No es que la religión sea algo malo, sino que las creencias religiosas de ellos, de los griegos, eran creencias equivocadas. Nosotros también somos religiosos. Jesús habla también de la verdadera religión. También se dice muchas veces en la Biblia que si uno es religioso, tiene que actuar como religioso, que es correctamente, es decir, hacer lo que uno dice, lo que uno predica. Y Pablo menciona que los griegos son religiosos con mucha admiración. Y muchas veces a nosotros nos cuesta predicar porque, no sé, le predicamos a nuestro compañero que es ateo y dice, no, yo no estoy interesado en tu mensaje, yo no creo en nada y la verdad es que no me interesa escuchar. Y ni siquiera se planta a debatir porque no le interesa. En cambio, para Pablo y en realidad con cualquier persona que sea politeísta, se hace más fácil predicar porque están dispuestos a escuchar acerca de otros dioses. No es un problema para los politeístas añadir un dios más. Conocemos que los hindúes tienen millones de dioses, si no me equivoco, e incluso Jesús es uno de esos dioses. No les importa añadir más dioses y no les importa escuchar acerca de creencias ajenas porque las pueden integrar a su cosmovisión. Pero ahora viene lo más importante y es que Pablo se toma de uno de los dioses de los griegos para poder empezar a predicarles. Se toma de uno de esos ídolos, y esto es algo quizás chocante, y es que este ídolo no era un ídolo falso, este dios no era un dios falso, porque como decía en la mañana en el devocional, lo leyeron, ¿cierto? Sí, con errores y todo. Decía que muchos buscan llenar el vacío de sus corazones, pero no saben, no tienen idea de qué es lo que pretenden encontrar.
no saben que lo que están buscando es a Dios, y por tanto, cuando quizá lo ven, no lo consideran como el objeto de su búsqueda, sino que siguen buscando y se contentan con otras cosas. Y esto es lo que hacían estos griegos. Tenían sus 12 deidades, tenían deidades que representaban distintas cosas, y creían que esto era suficiente para su vida. Pero además tenían este Dios desconocido, porque muy en el fondo de sus corazones sabían que le faltaba algo. Los griegos, sabemos que los dioses griegos no son reales, y sabemos que son puras historias inventadas, y si bien ellos inventaban todo acerca de sus dioses, no habían inventado nada respecto a este Dios desconocido. No sabían nada de él, porque sabían que ese Dios desconocido era real. Y las creencias religiosas las creencias religiosas de ellos eran erróneas, pero había un punto muy pequeño en el que habían acertado. Había un Dios que ellos no conocían. Y Pablo nos habla un poco más de esto más adelante en el versículo 27, y afirmando que Dios está tan cerca que incluso buscándolo a tientas algunos podrían encontrarlo. Imaginen que están en una habitación con los ojos cerrados, con los ojos vendados, está la luz apagada, y hay algo que está enfrente de ustedes y solo tienen que extender la mano para tocarlo, pero ustedes no saben que está enfrente. Entonces, lo primero que hacen es darse una vuelta, y al darse la vuelta empiezan a intentar tocar esto y no lo encuentran, porque a pesar de que estaba muy cerca, no lo veían y no podían encontrarlo. Esto es lo que le pasaba a ellos con el Señor. Le tenían hecho un altar, le tenían hecho un ídolo a Dios, pero no veían más allá, no veían que ese era el verdadero y único Dios. Y hasta ese momento no habían podido alcanzarlo. Si no fuera porque Pablo les dice, oye, ¿sabéis que ahí está? Ese que están buscando ustedes, lo tienen ahí y no lo vieron. Ahí pudieron conocer a Dios. ¿Y cómo se aplica esto a nosotros? No tenemos que despreciar, no tenemos que menospreciar las creencias de los otros como si el prójimo no estuviera en la misma búsqueda que nosotros. La búsqueda de las personas que creen en estas filosofías paganas, que creen en estas ideologías extrañas, están exactamente en la misma búsqueda que nosotros, pero la diferencia es que nosotros sí encontramos a Dios. La diferencia es que nuestra búsqueda fue exitosa. La de ellos falló. Y como los ejemplos que nombrábamos antes, los que creen en la astrología, ya ven los astros y dicen, ¿sabéis que no sé, crearon el horóscopo y empezaron a adorar los astros? Pero no son los astros creados para mostrar la gloria de Dios. ¿No será que estas personas que creen en la astrología estaban a punto de encontrar a Dios y vieron los astros, y si veían un poquito más allá lo iban a encontrar, pero se quedaron con eso? La feminista, ¿no nos dice la Biblia que Dios creó al hombre y a la mujer, que los hizo iguales, que en Cristo somos iguales y merecemos el mismo respeto, tenemos la misma salvación? Los comunistas, ¿no nos ordena Dios que nos despojemos de todas nuestras cosas cuando el otro la necesita o cuando es para el propósito de Dios? Las ideologías paganas, por paganas que sean, tienen un punto en el que se evidencia que esa búsqueda en realidad era una búsqueda de Dios, pero que no lo pudieron encontrar, y ahora es tarea nuestra poder abrirle los ojos a esas personas, o por lo menos intentarlo y que Dios lo haga. Repasemos. La gente tiene creencias erradas, porque resultan ser el fruto de una búsqueda fallida de Dios, por lo que sigue habiendo un vacío que llenar. En medio de todo este conocimiento falso hay una pizca de certidumbre que no puede ser vista. ¿Y por qué? Porque si revisamos Proverbios 1.7, en la versión NTV dice que el verdadero, que el temor del Señor es el principio, es la base de del verdadero conocimiento. Y de ahí el título del mensaje, el verdadero conocimiento. Y esas personas tienen conocimiento que se está acercando al verdadero, pero que no es el verdadero conocimiento, porque les falta este temor por el Señor, temor que nosotros sí tenemos. Nosotros podemos ver todas las cosas con una cosmovisión cristiana. Podemos ver con unos lentes, con los lentes de Jesús, digamos, no los lentes de Joseph Smith, no somos mormones, con los lentes de Jesús, podemos ver que la ideología de las personas no es nada más que una búsqueda fallida de Dios.
Y por eso nosotros podemos ver series, podemos ver películas, podemos jugar videojuegos, leer libros, etcétera, y darnos cuenta que la gente, sin notarlo, aplica valores cristianos a su creación. De hecho, un pequeño spoiler, la próxima semana, si no estoy mal, la predicadora, si es que no se arrepintió, va a predicarnos un mensaje que se inspiró en una película, que no es cristiana, porque podemos ver cómo la gente está sedienta de Dios y a tientas está a punto de encontrarlo. Nosotros no vivimos en una burbuja, podemos acercarnos a las personas, podemos conocer sus gustos, podemos conocer sus creencias, y entonces podemos predicar con amor, con sabiduría, y podemos ser como Dios, que nos habla a cada uno de nosotros de forma particular y que nos rescata teniendo en cuenta nuestro contexto. No es como que Dios llegue al drogadicto y no tome en cuenta que su vicio son las drogas. Obviamente Dios lo va a tomar en cuenta y lo va a sacar de un contexto específico a través de medios específicos. Y por último, Pablo dice en Colosenses que no nos dejemos atrapar por filosofías huecas. No solo dice que no nos dejemos atrapar por filosofías, le pone apellido, filosofías vacías. Y es porque estas filosofías nacen del corazón del hombre o nacen de Satanás. Pero por eso tenemos que prestar especial atención a aquellas filosofías, a aquellas formas de pensar que no son huecas, sino que tienen como decíamos antes, una pizca de verdad, que están cerca de la verdad, y no menospreciarlas. ¿Te dispones tú a dejar de ser tú el centro y entender cómo piensa el otro para poder llegar a él? ¿Qué les parece si oramos? Y espero que les parezca bien. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por este mensaje, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque nosotros un día también estábamos perdidos y sin duda que quizás nosotros no te encontramos por nuestras propias fuerzas. Tú saliste a nuestro encuentro, pero no necesariamente te apareciste como una luz, no necesariamente te apareciste como una voz que nos habló a nosotros, sino que también te apareciste a través de una persona que nos entendió y que nos amó como éramos y que nos ayudó a llegar a ti y cambiar nuestra vieja forma de ser. Señor, te pedimos poder llegar a ser esas personas, así como alguien nos predicó un día, así como alguien nos tuvo paciencia, así como alguien no nos obligó a cambiar. Te pedimos que podamos ser nosotros con nuestros amigos, Señor, con nuestra familia, para que ellos puedan conocerte y puedan conocer que eres un Dios de amor, para que puedan conocer que eres un Dios que los entiende, que fue tentado en todo, un Dios que conoce sus corazones de forma íntima, de forma personal, y que va a hablarle de forma que ellos entiendan, y que producirá cambios en sus corazones en el momento que sea adecuado. Jesús, te pedimos poder amar, Señor, a nuestro prójimo como tú nos amaste a nosotros. Solo queremos hacer tu voluntad. Solo queremos ser como tú, como tus grandes siervos, Jesús. Queremos ser como ellos. Y no para gloria nuestra, sino que para gloria tuya y para que otros puedan también ir al cielo y alcanzar esta hermosa salvación que nosotros hemos alcanzado. Te damos muchas gracias y te pedimos que tú nos fortalezcas y que en esta comprensión del otro no nos pase lo que decía Pablo, que no lleguemos a ser atrapados por las filosofías, sino que nosotros, que tú, Señor, puedas atrapar a las personas. Te damos muchas gracias porque tú nos has escuchado y porque tú harás ese cambio en nuestros corazones y tú nos darás la fortaleza, la valentía y el conocimiento para que podamos predicar de tu nombre y nada más que tu nombre, Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.